Hola, estas son las noticias ambientales más importantes de la Amazonía peruana. Mi nombre es Geraldine Santos y esto es un podcast de Mungabay Latam. En el 2023, DeVida identificó que de las 92.784 hectáreas de hojas de coca cultivadas en el Perú durante ese año, el 71% se encontraba en áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento, en territorios indígenas, bosques de protección permanente y concesiones forestales. Esta situación ha puesto en riesgo sobre todo a las comunidades locales e indígenas de la Amazonía que viven cercados por el narcotráfico y sus vínculos con la minería ilegal. Sobre este tema conversamos con el director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, Nicolás Ceballos Trigoso. ¿A qué se debe la presencia de cultivos ilícitos en zonas como las áreas naturales protegidas, territorios indígenas o concesiones forestales? Hay que analizar el asunto de los cultivos ilegales a partir de lógica de oportunidad delictiva. Hay que entender que estas actividades ocurren cuando, uno, hay una enorme oportunidad posible y un objetivo posible. En esa línea hablamos de zonas donde es factible la presencia de cultivos porque son los territorios adecuados, términos geográficos, climáticos y demás asuntos. Y además porque están cerca o articulados algunos circuitos de comercio ilegal cercano. Segundo asunto tiene que ver con autores motivados y eso tiene que ver también con lo que punto anterior. Pero además hay que considerar como tercer factor, y tal vez uno de los más importantes, la ausencia del Estado, la ausencia de la vigilancia, la dificultad que existe para poder controlar, vigilar esos lugares. Es una cuestión que es un asunto extenso, conocido. Por un lado porque son zonas muy complejas, muy difíciles de acceder en términos geográficos, pero por otro lado porque los cuerpos de seguridad no cuentan necesariamente con los materiales, con los recursos para poder desplegar un control sostenido. Entonces esas áreas terminan siendo espacios donde hay mucha posibilidad y mucha oportunidad para poder llevar a cabo los cultivos ilegales. En los últimos años, las comunidades indígenas han sido víctimas de un incremento feroz de la violencia asociado a las economías ilegales, no solo el narcotráfico, también a la minería ilegal. ¿Qué vínculos existen entre estas distintas mafias del crimen organizado en el territorio? Hay que pensar que las amenazas que se cierran sobre las comunidades indígenas tienen mucho que ver con la presencia de diversos mercados ilegales. La cocaína es uno de ellos, sin duda alguno, pero también en esas zonas tiene presencia como la minería ilegal y también de la madera ilegal. Por ende, al ser ellos una barrera, una especie de resistencia a la presencia y expansión de colonos dedicados a esas actividades ilegales, terminan siendo las principales víctimas en tanto se oponen o limitan o tratan de dificultar que ese tipo de actividades se desarrollen. Pero lo que hay que entender aquí es que no se trata de mercados que operan de forma aislada. El narcotráfico financia la minería ilegal, que financia la tala ilegal de madera, con lo que además viene aparejado otros fenómenos delictivos también complejos, como trata de personas, explotación laboral, el sicariato, la extorsión, en fin. Los líderes indígenas denuncian que no hay una respuesta efectiva del Estado ante la violencia. ¿Qué es lo que no está haciendo el Estado y qué debería hacer con urgencia? Hemos encontrado muchos casos donde los líderes indígenas han denunciado las situaciones de violencia que están viviendo, pero la respuesta que efectivamente están recibiendo de parte del Estado es lamentablemente muy escasa cuando llega. Y ahí hay varios niveles de discusión. Un nivel mucho más operativo inmediato tiene que ver con los mecanismos posibles de protección, que lamentablemente se enfrenta, en algunos casos, a un asunto de voluntad política, pero por otro lado, un asunto también operativo, que es bien complicado, bien complejo y bien costoso poder desplegar mecanismos de protección en algunas zonas de la Amazonía, porque están en lugares muy complicados de acceso. Diversos estudios e investigaciones señalan que en verdad estamos hablando de una crisis regional que no puede resolverse solo con estrategias nacionales. Las rutas del narcotráfico atraviesan toda la cuenca amazónica. Lo que pasa en Colombia, Ecuador, Bolivia y Brasil nos afecta. ¿Cuál es el rol del Perú en estas nuevas dinámicas de crimen organizado en la región? El Perú en la región se ubica en una posición estratégica clave, en tanto es el pivote logístico hacia el Pacífico. Y eso ayuda, por un lado, a que sea una de las rutas más viables posibles para poder exportar varios de los productos que se producen en la Amazonía de forma ilegal. No solo la ruta de cocaína, también el oro y también la madera. Es un asunto que nos pone en una posición geopolíticamente estratégica, incluso para la actividad criminal. Pero en segundo orden, hay que sumar también que progresivamente se ha ido desregulando el control, la vigilancia al crimen organizado de las ilegales, lo cual genera un ambiente favorable para este tipo de actividades delictivas. Entonces termina siendo lo que llamamos muy coloquialmente una especie de paraíso para el actor criminal, en tanto sus actividades
ocurren en zonas que tienen poca vigilancia y poco control, y los mecanismos de regulación en torno a las actividades económicas ilegales son cada vez menos eficaces y menos eficientes. En este momento es imposible pensar en hacerle frente a la economía ilegal y el narcotráfico sin pensar no solamente en escala regional, sino en escala global, porque los productos que producimos ilegalmente en el Perú no se consumen en Perú, se consumen en Europa, se consumen en Asia, se consumen en Estados Unidos, se consumen en algunas partes de Sudamérica, pero no son mayormente consumidos en el caso peruano. Pero además hay que considerar que el segundo elemento de escala regional implica que esa producción fluye con mucha facilidad entre fronteras de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, casi sin ningún control, porque son fronteras muy porosas. Entonces, en ese contexto, el Perú aparece como un espacio de amplia oportunidad, pero incluso en esa discusión es necesario que el trabajo sea sí o sí articulado, por lo menos de forma estrecha y cercana, con los países limítrofes con los que nos encontramos en la zona amazónica. Una de las mayores preocupaciones de la Amazonía es cómo proteger a los líderes indígenas, propietarios de concesiones forestales y activistas de esta violencia. Hay protocolos gubernamentales, pero no están funcionando. ¿Qué se puede hacer? El asunto es un asunto de fondo, que no tiene que ver solamente con el asunto de proteger inmediatamente a los líderes indígenas de sus comunidades, sino con cómo el Estado tiene la posibilidad de acercarse a estos territorios y generar proyectos de desarrollo sostenible, proyectos de desarrollo que permitan que la comunidad viva, no de la ilegalidad, sino que pueda vivir de actividades económicas lícitas, agrícolas, turísticas, de servicios, que sea oportuno en cada territorio, que permita competir de forma adecuada con las actividades económicas ilegales. Y aparejado de ello, también la importancia de que tengamos en esa zona presencia efectiva de los servicios públicos. Entonces, además de la discusión de las respuestas inmediatas de protección que son urgentes ante situaciones de crisis que se viven, sí es importante que la apuesta del Estado sea una apuesta de largo plazo, porque de otra forma solo estamos pensando en parches a la emergencia. Si quieres profundizar En esta y otras noticias, puedes leer nuestros reportajes en Mungabay Latam. informamos con rigor. Claridad e independencia. Hasta un próximo episodio.